Bueno, las competencias en el área internacional, en el área diplomática, en el área de la economía mundial, a veces se dan por determinados logros, por cosas que se consiguen, quién lo consigue primero. Estamos viendo, por ejemplo, como conversábamos con Gonzalo Guastigalupe en el marco de la pandemia, a ver qué laboratorio es el que llega primero, cómo se posiciona este, cómo se posiciona este otro, cómo suben las acciones de tal laboratorio o tal otro en la medida que se produce una primera información. Bueno, en materia de países, a veces, cuando hay mucha competencia, como está pasando en la actualidad, hay de pronto golpes que generan algunos países y que dejan a todos los demás un poquitito como a traspié, porque se ha producido una situación que por lo menos no se tenía contemplada tan rápidamente. Y eso es lo que queremos conversar con Raúl Sor, este acuerdo gigantesco de libre comercio entre China y los países del Asia-Pacífico. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, es un acuerdo enorme que cubre un tercio del comercio mundial y que el eje, el ancla del acuerdo es China, y que para Beijing esto es un éxito enorme, enorme, porque hay que recordar de que tanto se habló en Chile del TPP, del Tratado Transpacífico, en el cual Chile era partícipe. Hubo mucha oposición en Chile a ser parte de esto. Habían debates sobre acuerdos con laboratorios, a las cosas que se comprometía Chile, pero en fin, todo eso quedó completamente empequeñecido porque este acuerdo que se logró, el TPP, en 2016, ya en el 2017, apenas llegó al gobierno, Donald Trump dijo: yo me salgo de esto, esto es uno de los peores acuerdos que se ha firmado jamás, yo me retiro. Y resulta que ese acuerdo lo había diseñado y lo había trabajado con mucho cuidado el presidente Barack Obama, y tenía un propósito central: cercar a China, cortarle los espacios comerciales y, en el término de la competencia económica entre Estados Unidos y China, hacerle la vida más difícil a China directamente. Y Trump, con una posición aparentemente más dura, más resoluta, lo que hizo fue jugar absolutamente a manos de los chinos y facilitarle el camino. Porque lo que acaba de ocurrir con este nuevo acuerdo, que se llama Alianza Integradora Económica Regional, si no sabes de qué se trata, jamás lo adivinaría, ha unificado a 15 países, y países que no tenían relaciones tan amistosas con China, como Japón, Australia, y finalmente la mayoría de los países asiáticos y de la ASEAN, que es esta asociación de países asiáticos, han entrado porque no se podían quedar afuera. Es decir, si tú te excluyes de la relación con China, bueno, el que pierde eres tú y no los chinos. Hay un solo país importante y muy importante que se quedó fuera, que es India. India no quiso participar, aunque estuvo en las negociaciones iniciales, porque le teme a la competencia. Y esto nos dice volúmenes sobre la situación de India. Muchas veces se dice: India es un país emergente a una velocidad increíble, va a estar entre los países más desarrollados en muy poco tiempo. Bueno, India no es capaz de competir a condiciones iguales con el resto de los países de la región, porque fue el lobby de los industriales indios los que impidieron que el gobierno hindú ingresara a este acuerdo, por temor a resultar perjudicado y que la industria nacional india sufriera, digamos, de esta competencia. Por lo tanto, eso te dice algo también sobre los niveles de competitividad que tiene la industria india, que no son exactamente los mejores a nivel mundial, no suficientes como para participar en este acuerdo que en general le hubiese abierto muchas puertas a India. Pero claro, cuando tú entras a un acuerdo, así como te abren puertas, tú tienes que abrir las tuyas, y en este caso primó el proteccionismo en India. En todo caso, este acuerdo significa que el 90% de los productos de aquí al 2026 van a estar libres de todo arancel. Y algo que es muy importante: cualquier producto de los 15 países que participan no va a ser considerado como extranjero y no va a tener aranceles especiales.
Por lo tanto, esto es un magneto para la inversión extranjera en los países que están en el acuerdo, porque si tú quieres entrar al mercado chino, si inviertes en Indonesia o inviertes en Vietnam, perfectamente puedes integrar tus productos y van a entrar sin aranceles, por lo menos el 90% de los productos van a entrar sin aranceles a esta nueva alianza integradora, ¿no? De manera que esto marca un antes y un después. Y claro, desgraciadamente para los países latinoamericanos, que eran México, Perú y Chile, que estaban en el TPP, bueno, nos quedamos con los rubros hechos, porque no, digamos, esto no permite, no invitaron a los países de la cuenca del Pacífico, los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico, a integrarse en este acuerdo. Ahora, independiente de eso, por ejemplo, Chile tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países que están en este nuevo acuerdo. De manera que Chile, en lo que toca a Chile, esto va a tener un efecto bastante secundario, es decir, no lo va a perjudicar, Chile va a poder mantener su ingreso a estos mercados. Ahora, ¿esto es algo que se sabía que se estaba tratando o surgió como una especie así de sorpresa comercial? No, los chinos nunca sorprenden. Los chinos son muy pacientes y lo venían trabajando hace mucho tiempo, ladrillo por ladrillo, país por país. Y claro, ellos tenían muy claro el propósito negativo hacia ellos de Estados Unidos. Y digo esto, el propósito negativo venía del presidente Barack Obama, no era Donald Trump, que fue mucho más agresivo. Y la paradoja es que la agresividad de Trump, lejos de beneficiar a Estados Unidos, lo ha perjudicado más. Es decir, mirado estratégicamente, el enfoque del presidente Obama era aislar a China, pero aislarla, entre comillas, en bueno. Primero, no antagonizarla, pero también tener una relación, cerrar vínculos con sus países aliados. Mira lo que significa, países que tienen una relación pero extraordinariamente estrecha con Estados Unidos, cuya defensa depende completamente de Estados Unidos. Corea del Sur, Japón, Australia, están en este acuerdo hegemonizado por China. De manera que esto es una victoria para la diplomacia china enorme. A tal punto, Fernando, que hay gente que dice que esto marca el comienzo del siglo asiático. Es decir, el siglo pasado, el siglo XX, se dijo que fue el siglo de Estados Unidos. Y mucha gente viene advirtiendo de que Estados Unidos está declinando y que China es la gran potencia emergente. Bueno, con este tratado, que es muy significativo y que, a diferencia de otros tratados, China es muy cuidadosa de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros países. Entonces, por ejemplo, el TPP, el acuerdo que en su momento lideró Estados Unidos, tenía una serie de condiciones sobre condiciones laborales que en general provenían de la base demócrata en el gobierno del presidente Obama, que era un gobierno del Partido Demócrata. Los sindicatos tenían una gravitación muy importante y los sindicatos exigían que se le pusieran condiciones para una competencia más pareja y que, por ejemplo, en muchos países asiáticos, incluido China, no se respetan o no hay las mismas prerrogativas que existen en Estados Unidos para los trabajadores, y eso, con razón, los sindicatos decían, esto es una competencia desleal, entonces estamos compitiendo con gente que no paga derechos sociales en la misma medida que nuestras empresas tienen que hacerlo, y por lo tanto nosotros estamos en una competencia desventajosa. En fin, había una serie de argumentos muy comprensibles, pero que en definitiva China lo que dice, esto es sobre comercio, no nos vamos a meter en temas de derechos humanos, cada país se da el gobierno que quiera, si tienen una dictadura militar, allá ellos, ese es un problema interno, nosotros no vamos a cuestionar nuestro comercio por derechos humanos o por sindicalización o por razones medioambientales, es decir, por supuesto quisiéramos que cada cual tenga el mejor comportamiento posible, pero eso es una cosa que atañe a cada Estado. En cambio, Estados Unidos puso muchos palitos en el camino y eso le termina jugando en contra cuando se trata de generar estas grandes asociaciones comerciales, estos grandes mercados libres entre muchos países, que por supuesto son disímiles y que además los países tienen
altos y bajos, hay momentos más represivos en la historia de los países, hay momentos más democráticos, y tú no puedes condicionar, o difícil condicionar, tus condiciones de comercio. Claro, si hay un golpe de Estado y hay una masacre, ciertamente un país puede ser suspendido de un acuerdo de libre comercio o se le puede limitar. Pero en términos generales, los países soberanos no les gusta, a ninguno, de derecha o de izquierda, no les gusta que le fijen las reglas del juego desde fuera. Sí. Me acuerdo de alguien que dijo que cada país tiene el gobierno que se quiere dar. O que se merece. Claro, o que se quiere dar. Que fue la pregunta que le hicieron al presidente Sebastián Piñera sobre China, cuando fue a China y le hicieron notar todas las violaciones de derechos humanos que se generaban en ese país, y él respondió de esa forma, digamos. Cada país tiene el gobierno que se pueda dar. Y desde ese punto de vista es más o menos la lógica de que tú estás señalando que impera en este acuerdo comercial. Bueno, los chinos son, pero el pragmatismo Sí. En persona. Es decir, a los chinos, como lo solían decir, no me importa si el gato es blanco o negro, lo que me importa es que caza ratones. Es decir, no me importa cuál es el color de los países, si son rojos o pardos o qué tipo de gobierno tiene, si cumplen con las condiciones comerciales que hemos acordado y hay una competencia relativamente aceptable, bueno, adelante. Nosotros no le vamos a imponer como condición a los países que se den determinadas formas de gobierno. Por ejemplo, Tailandia está viviendo con una situación semidictatorial. Sí. Y, bueno, Tailandia es parte del acuerdo y no la han cuestionado para nada, cosa que en una situación democrática, que por ejemplo la Unión Europea probablemente hubiese puesto reparo. Si fuera un acuerdo con la Unión Europea es muy estricta o trata de ser lo más estricta posible en cuanto al cuidado del medio ambiente. Hay partidos verdes significativos en varios gobiernos europeos y ellos presionan para que se cautele por la naturaleza, que no haya quema de bosque, que no haya tala masiva, etcétera. Es decir, que no se dañe el planeta. Bueno, pero esos son los europeos. Y finalmente, lo que está emergiendo acá, que el gran polo de atracción es China. Esto es una victoria enorme, enorme para los chinos y cambia en cierta medida el paisaje, porque normalmente debió haber sido Estados Unidos, y eso fue lo que pretendió el presidente Obama, el que convocara a la mayor parte de las naciones asiáticas y que bajo la égida, bajo la influencia de Estados Unidos, llevaran adelante este Tratado de Libre Comercio, en el cual Estados Unidos sería, por supuesto, un gran beneficiario. Hoy día el gran beneficiario, de todas maneras, va a ser China. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Que te vaya bien. Sin falta. Chao. Chao.